Y la clase de hoy es sobre tuberculosis. El que les habla es el doctor César Morín Garrido, médico neumólogo, docente asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de hace ya algunos años. Además, trabajo en la sede docente del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a iniciar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están viendo pantalla? Sí, doctor, sí se puede ver su pantalla. Ya. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Este es el Benemérito Hospital Nacional 2 de Mayo, uno de los hospitales que a la par, o el primer hospital que trabajó en forma coordinada con la Universidad de San Marcos en el aspecto académico. Este es la sede central de la Universidad Nacional, la Facultad de Medicina, alma mater de todos ustedes y de todos nosotros. El Benemérito Hospital 2 de Mayo, Facultad de Medicina de San Fernando, es donde ustedes deben estar orgullosos de pertenecer a esta alma mater. Repito nuevamente, el que habla es el doctor César Morín Garrido, médico neumólogo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Clase tuberculosis pulmonar. Aquí vemos una radiografía con un infiltrado difuso a ambos campos pulmonares y un paciente más o menos de 60 años, caquético, muy frecuente en los hospitales nacionales y también en los hospitales de seguridad social. Esta es la población Perú tuberculosis 2018. Aquí vemos que la zona roja es la de muy alta incidencia, en la cual está Lima y Callao, y la parte selva, Ucayale, Madre de Dios, Loreto. La población actual, Perú, 32.162.184 habitantes. Un poco de queque. Este es un mapa de censo a nivel tuberculosis del 2018. Casos nuevos de tuberculosis, 28.149, casos nuevos, 16.000, casos de este problema últimamente fuerte, la tuberculosis MDR, multidrogo resistente, y también los casos que están aumentando actualmente, la TBC MDR. Aquí vemos el mapa dividido en las regiones, de las cuales las 12 concentran la tuberculosis en el país. Lima y el Callao, ojo, concentran el 60% de tuberculosis, de todos los casos, para que vean la incidencia de Lima y Callao. La población que más afecta a la tuberculosis es de la etapa productiva. Aquí vemos, según los años, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, esta estadística demuestra
El color celeste es de los niños, este colorcito es de los adolescentes, el color morado es de los jóvenes, adultos y adulto mayor. Adulto mayor se considera después de los 60 años. Vemos que la población que más afecta a la tuberculosis es más o menos desde el adolescente, más o menos de los 15 años, hasta el adulto de más o menos 56 años. Y en ellos tenemos prácticamente el 73%, 35 más 38. La tasa de morbilidad de incidencia de la tuberculosis en el Perú, según los años, desde 1990 hasta 2018, vemos aparentemente está decayendo desde el año 91, 92, ahorita estamos, según en el 2018. Vemos la tasa de incidencia de los BK positivos, BK negativos, incidencia T a nivel general, la morbilidad. Vemos que los BK positivos más o menos son un 60%, entre 48 a 60%, la incidencia de los pacientes con tuberculosis a nivel nacional 96.7 por 100.000 habitantes, De todas maneras, aparentemente estamos controlando, pero posiblemente con este problema de esta pandemia sanitaria mundial de COVID-19, es muy probable que esta baja inmunológica de la población haga un rebote también de este problema serio de la tuberculosis. Este enemigo invisible, ese enemigo invisible, este enemigo invisible, el Mycobacterium tuberculosae, es un aerobio estricto, de crecimiento lento, y este crecimiento lento es la que permite las recaídas, las recidivas y el tratamiento prolongado. Alto porcentaje de mutantes que también permite la asociación de drogas y ese tratamiento que ustedes ya lo han visto en el curso de semiología de manera, se puede decir, rápida. La forma de transmisión es aerógena, o sea, a través del aire, a través de la conversación menos de 1 metro o cerca, y este es un paciente con foco de 3 cruces, o sea, bacilífero. Este es un contacto que está respirando y absorbiendo estas partículas infectantes, y esas partículas son levitantes, o sea, están en el aire y por su bajo peso permanecen y luego de un tiempo caen, pero en el momento de la conversación directa o estando conversando cerca del paciente se produce la infección. Hay que recordar que los rayos solares y los rayos ultravioletas, que son los que se colocan en los programas de tuberculosis, matan al paciente. Donde entran los rayos solares no hay enfermedad, según el refrán que se conoce. Las gotitas, los núcleos, estas gotitas se llaman las gotitas de Flügger. La tuberculosis, concepto, es una enfermedad infectotransmisible cuyo agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosae, llamado Bacillus
constituye uno de los principales problemas de la salud pública. Antes era el problema de la salud pública número uno, pero ahora con esta infección mundial de esta pandemia COVID-19, prácticamente ya viene a ser uno de los principales problemas de la salud pública y su vía de transmisión es vía aérea respiratoria. Ojo, el 80% de la presentación de la tuberculosis es pulmonar y un 20% es extrapulmonar. El Mycobacterium tuberculosae fue descubierto en el año 1882 por un científico alemán llamado Roberto Koch, y desde esa época se inicia la batalla microscópica hasta la fecha, y más en las salas de los hospitales. La tuberculosis pulmonar, según un neumólogo peruano, es uno de los aspectos más importantes y fascinantes en la relación de la tuberculosis, es que es una enfermedad curable, 100% y transmisible, prevenible. Sin embargo, se ha convertido en una infección transmisible, una de las más importantes de los seres humanos. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis ya hemos visto que se transmite el paciente bacilífero, salen las gotitas de flúgel, con ella los Mycobacterium y penetra en el contacto. Se adquiere por inhalación de esas gotitas respiratorias. Las gotitas en el aire de 3 a 5 micras de diámetro al toser o estornudar, escupir o hablar. Las gotas son inhaladas por el contacto. Esto puede dar lugar a la infección pulmonar. ¿Cómo se transmite? Perdón. Jen. Ya, disculpen. ¿Cómo se produce el contagio? El contagio se puede producir en un contacto esporádico con un enfermo, pero evidentemente, cuanto más íntimo y prolongado sea el contacto, mucho mayor es la posibilidad de infección. Ellos, familiares, compañeros de trabajo, de aula, estudiantes, etcétera. En general se acepta que el 25% de los contactos con un caso infeccioso se infectarán. ¿Cómo se produce el contagio? Cuando una persona inhala esas partículas suspendidas en el aire, lo suficientemente pequeñas como para llegar hasta los alvéolos. Este es el enemigo visto desde el punto de vista microscópico. Forma de bastoncito de 3 a 5 micras y se observan de esta manera a nivel microscópico. El nombre actual del programa, que tiene más o menos ya, se puede llamar unos 12 a 15 años, el nombre se conoce como la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, pero en forma popular sigue llamándose el Programa de Tuberculosis, pero este es su verdadero nombre a nivel del Ministerio. Este es el logo. Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis en el Perú. Definición de caso: un caso de tuberculosis, toda persona a la que se le diagnostica tuberculosis con o sin confirmación bacteriológica y a quienes se decide indicar y administrar un tratamiento con tuberculosis. Esto es la definición de caso. Este caso 1, que es en el programa, el caso probable de tuberculosis es el que tiene síntomas y signos sugestivos. Caso de tuberculosis se debe administrar tratamiento. El caso de tuberculosis pulmonar es el con compromiso del parénquima pulmonar, ojo, con o sin confirmación bacteriológica, pero esta decisión siempre debe tomarla el médico especialista, en este caso el neumólogo. Tuberculosis pulmonar con frotis positivo, tuberculosis pulmonar con frotis
negativo, la tuberculosis con frotitis negativo y cultivo puede salir el cultivo que demora 30 días positivo. La TBC pulmonar, frotitis y cultivo negativo son los que entran a estudio, como vamos a ver a continuación. Tuberculosis pulmonar sin frotitis positivo no ha sido posible lograr cuando no se consigue la muestra de esputo. Caso 1, tuberculosis pulmonar con frotitis positivo, tuberculosis pulmonar con cultivo positivo, tuberculosis pulmonar BK negativo directo y cultivo negativo. Epidemiológicamente se da prioridad al enfermo con TBC con frotitis positivo porque constituye teóricamente la fuente de infección. El caso de tuberculosis 2 es el caso de tuberculosis extrapulmonar. Y los tipos de extrapulmonar también con confirmación bacteriológica, tuberculosis pulmonar con confirmación histopatológica o tuberculosis pulmonar sin confirmación, con diagnóstico clínico. En presencia de compromiso, tanto pulmonar como extrapulmonar, el caso se define como tuberculosis pulmonar y hay otros casos que son la tuberculosis miliar, que se definen también como TBC pulmonar, pero de presentación miliar. En el caso 2, tenemos la tuberculosis que ya hemos estado conversando, extrapulmonar. Los pacientes que presentan enfermedad pulmonar en otros órganos que no son los pulmones, que constituye 20%. Y la otra población es la tuberculosis infantil, pacientes menores de 15 años al que se le diagnostica tuberculosis y a quien se decide indicar y administrar un tratamiento antituberculoso. En el caso 3, estos pacientes son los pacientes multidrogos resistentes, pacientes que presentan tuberculosis ocasionada por bacilos multidrogos resistentes y se le conoce como TBC-MDR. Los bacilos multidrogos resistentes son bacilos resistentes al menos a 2 drogas, resistentes a la ginocida y a la rifampicina, 2 drogas. La multidrogoresistencia es la forma más severa de resistencia bacteriana en la actualidad, bacteriana. El Mycobacterium tuberculosae ingresa por vía aérea a través de la respiración. Sigue el camino de la vía aérea, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, cruza la membrana alveolo capilar y a nivel de los ganglios ciliares forma el complejo de Von, que puede visualizarse en la radiografía pulmonar como TBC pulmonar primaria. En la etiopatogenia de la tuberculosis pulmonar vemos la Mycobacterium tuberculosae ingresa al organismo a través de la vía respiratoria, a través de las gotitas de Fluger. Llegan al pulmón, ahí forma el complejo de Von, y este complejo de Von, según la inmunidad del paciente, o sea, las defensas del paciente, evoluciona. Si el paciente es bien nutrido, como la mayoría de estudiantes de medicina, cicatriza la lesión. Y si hay baja defensas, en sentido de falta de inmunidad, entonces viene la enfermedad, hace la primera infección, se forma el complejo, en estos casos es evolutivo, y por vía hemática hace la TBC miliar, por vía broncógena hace la tuberculosis pulmonar acinosa, puede ocasionar esto y evolucionar a una neumonía tuberculosa que se ve muy frecuente actualmente, y esto puede llegar al compromiso de los 2 pulmones y hacer la bronconeumonía tuberculosa, y dentro de esto produce el reblandecimiento del parénquima pulmonar y dentro de él el calcio. Este calcio hace que el parénquima pulmonar se ulcere y se forma la caverna, y en estas cavernas es muy frecuente que el paciente pueda presentar expectoración hemoctóica o hemoptisis. Las poblaciones bacilares, hay un gran crecimiento de población bacilar en la pared de las cavernas, en el calcio, que lo más frecuente.
hay un crecimiento, este de gran crecimiento, este crecimiento se puede llamar moderado, que se encuentra en los macrófagos, el crecimiento lento en los en el calcio, y hay una población de bacilos durmientes, o sea que están encapsulados y quedan en el organismo, y cuando en las oportunidades que el paciente, por mucho trabajo, por drogas y por otras causas, bajan las defensas, y estos bacilos durmientes pueden despertar. Formas clínicas de tuberculosis. Estas formas clínicas deben ustedes siempre recordarlas. A nivel pulmonar, la primera infección, el infiltrado ápico o suclavicular, la forma clásica, o sea, clásicamente la localización es ápico subclavicular, y en especial en el lado derecho. Tuberculosis miliar, que es la tuberculosis sistémica, neumonía tuberculosa, que necesita un tratamiento especial porque son casos un poquito difíciles, y tuberculosis cavitada. Tuberculosis extrapulmonar, en primer lugar, compromete la pleura, tuberculosis pleural, cuya sintomatología que ya conocen: dolor torácico, tos seca, dispnea. La tuberculosis ganglionar más frecuente es a nivel cervical, en las escrófulas y en las axilas, tumoración de ganglios. Tuberculosis renal, cuyo síntoma clásico y se produce, ojo, también en tuberculosis infantil, la hematuria. Tuberculosis meningia, que tiene trastornos del sensorio, también se produce una tuberculosis meningoencefálica, cuyo trastorno que produce también trastornos del sensorio y además cambios de conducta, que también tienen que ser evaluados. Tuberculosis ósea, hay tuberculosis a nivel de los diferentes huesos largos en especial, hay tuberculosis articular a nivel del tobillo, a nivel de la rodilla, a nivel de la articulación coxofemoral, a nivel del codo. Hay tuberculosis vertebral, conocida como mal de Pot. Estamos viviendo el siglo XXI y todavía se presentan casos con regular frecuencia, y especialmente en nuestro hospital, Hospital Nacional 2 de Mayo. Tuberculosis intestinal, tuberculosis genital, tuberculosis de las trompas de falopio en la mujer, tuberculosis testicular en el hombre, tuberculosis cutánea, ya tenemos casos de tuberculosis cutánea moderados, inclusive en pacientes que son trabajadores de nuestro hospital, y también en cualquier parte del organismo del cuerpo humano. Según lo mencionado, la tuberculosis puede afectar casi a todos los órganos, excepto las uñas y los pelos, según refiere los estudiosos como el doctor Farga. Tuberculosis pulmonar. Esta es una cosa que ya ustedes lo han visto, vamos a referirla rápidamente. Pacientes asintomáticos. Hay pacientes que están con tuberculosis, conviven con la tuberculosis, no tienen síntomas, pero sí pueden infectar. Entonces, por eso se hace el descarte en las fábricas, en los colegios, en los ministerios y en las facultades en general, y especialmente en la Facultad de Medicina, en medicina, obstetricia, enfermería, tecnología, etc. Síntomas no específicos y síntomas respiratorios. Los síntomas inespecíficos de la tuberculosis: tenemos la fiebre, solamente fiebre, puede hacer un estudio completo cuando hay solamente fiebre, escalofríos, diaforesis, que es la sudoración vespertina, generalmente, anorexia, falta de apetito, baja de peso, astenia, que es la sensación de no tener ganas de realizar las cosas, y cefalea. Y lo clásico de la tuberculosis es la tos y la expectoración. De aquí nace el sintomático respiratorio, que es todo paciente que tiene tos por más de 14 días.
expectoración hematoica, el esputo con rasgos de sangre, y la hemoptisis, que es el esputo puramente sanguinolento, que puede ser leve, moderado y severo. Hemos visto pacientes fallecer con las hemoptisis severas, violentas, prácticamente de 2 litros, 3 litros, que fallecen en las emergencias e inclusive en los pisos de hospitalización, pese al tratamiento rápido de los médicos del servicio. Disnea, sensación de falta de aire, cianosis, color azulado y el dolor torácico. Epidemiológicamente la tuberculosis está incrementándose tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, más en los países en vías de desarrollo, debido al tratamiento generalmente inadecuado. O sea, hay que controlar, hay que supervisar el tratamiento a los pacientes. La epidemia HIV y es el SIDA prácticamente, este nuevo TBC HIV es bastante frecuente. La ineficiencia de los programas de control de tuberculosis, que necesitan una supervisión, el deterioro de las condiciones económicas y más en esta época, y el aumento de la pobreza y la debilidad, generalmente falta un apoyo para este problema, que es una emergencia ahorita también a nivel nacional, el apoyo político y económico del gobierno. En la forma epidemiológica conocemos estos conceptos importantes: el sintomático respiratorio, el contacto del paciente TB y las poblaciones de alto riesgo. Sintomático respiratorio. Este pequeño dato, que se hace grande, es una estrategia importante en el control de la tuberculosis. Todo paciente que presenta tos y expectoración por 14 días o más. Actualmente constituye una estrategia básica en la captación de pacientes con TBC. Se refiere de cada 10 sintomáticos respiratorios, se capta un paciente con TBC BK positivo. El contacto de TBC se considera contacto a toda persona que vive cerca de un paciente con el diagnóstico de TBC con BK en esputo positivo. Se considera contacto los hijos del paciente, la esposa, los padres del paciente, otros familiares que viven en la casa del paciente. Se consideran contactos los vecinos, los compañeros de trabajo, se consideran contactos los vecinos, los compañeros de estudio, también se consideran contactos los trabajadores del sector salud y a todos los estudiantes universitarios del sector salud. Todos los estudiantes de las otras áreas, como enfermería, obstetricia, técnicas de enfermería, tecnólogos médicos en especial. Todos los que son contactos, especialmente entre los hospitales, especialmente los hospitales MINSA, Ministerio de Salud. La población de alto riesgo se considera un grupo de personas con características legales que están enfermas de la TBC. Y población de alto riesgo son trabajadores de la salud, los pacientes unitarios de las áreas médicas que elaboran en los hospitales. Ustedes tienen que tener una adecuada alimentación, cada uno en base especialmente a proteínas. La población de pacientes desnutridos, pacientes mal nutridos, pacientes alcohólicos, pacientes pobres, pacientes asmáticos, pacientes con infección HIV son alto riesgo. Pacientes con alto grado de hacinamiento, vemos que aquí cerca de la Victoria tenemos cerros, San Pablo, que son en las casas donde viven, en un cuarto viven 8 personas. Primera, ojo, leucemia y pacientes presos. Los presos también son riesgos que se considera un bolsón epidemiológico de las cárceles actualmente.
reduce 50 veces un efecto de contactos. Un efecto a 10 personas. El parámetro epidemiológico, el parámetro bacteriológico, que es el más importante, y el parámetro inmunológico viene a ser la ayuda con el PPD, que es una prueba. El parámetro clínico, lo más importante es la confección de una buena historia. Ya ustedes han escuchado en el curso de introducción a la clínica la importancia que tiene la confección de una buena historia clínica en todas las especialidades. Y ese es el objetivo futuro del médico, a realizar una buena historia clínica. Los pacientes, el diagnóstico clínico, ya hemos visto los asintomáticos, la sintomatología no específica, que deben tenerla en cuenta cuando no hay otra causa, siempre tomar una radiografía de pulmones, y los sintomáticos respiratorios, que son los síntomas más importantes, la expectoración hemoctoica y la hemoptisis. Parámetro radiológico. Parámetro radiológico, la clásica radiografía pulmonar, póster anterior, la foto Goens, que prácticamente ha pasado a la historia, tenía mucha radiación y ayudaba bastante, pero ya no se usa. La tomografía axial computarizada del tórax, TAC, que también es una ayuda tecnológica bastante importante en neumología. La tomografía de espiral multicorte, esta tomografía de espiral multicorte ha suplantado al TAC. Prácticamente el TAC ya no se utiliza y lo que se pide siempre es la tomografía de espiral multicorte del tórax. La tomografía pulmonar lineal también pasó a la historia. En mi época de estudiante existía la tomografía pulmonar lineal, no existían estas dos, pero ahora también pasó a la historia la broncografía pulmonar, época manejada, pero también no se usa, prácticamente desusada completamente y ha pasado a la historia. La radiografía pulmonar se presenta en varias posiciones, estas lesiones tuberculosas. A la tuberculosis se le conoce como la gran imitadora desde el punto de vista radiológico. Puede aparecer que la forma más frecuente es ápicos clavicular infiltrado, en forma de neumonía, en forma de bronconeumonía, infiltrados en otras partes pulmonares. Se refiere que la presentación de la tuberculosis en los ancianos más coge las partes basales en los ancianos. Esto es fruto de un estudio del Hospital Rebagliati hace algunos años.
Lesiones sanitarias en el parénquima pulmonar, las cavidades, que son los focos más transmisibles, la granulea, la TBC miliar, que es diseminación hematógena, los tuberculomas, el neumotórax, que puede presentarse por el rompimiento de burlas producto de una TB pegadas a la pleura, y el derrame pleural, que es bastante frecuente, y lo van a ver con bastante frecuencia en las emergencias y en las hospitalizaciones. Y tienen una casa. También desde el punto de vista radiológico tenemos el foco de Bohm, que consiste en una necrosis central gaseosa rodeada por tejido de la función, y se acompaña de una linfadenitis específica, generalmente iliar. Y la diseminación a veces es de forma linfática, le puede coger ganglios. El complejo Rankin compromete con el foco de Wong, que realmente es este, y la linfadenitis regional, que es a nivel iliar, que a veces se calcifica. Aquí vemos calcificación iliar, y este se debe ser la calcificación de Wong. Y vemos la lesión de Martin Rankin con la Wong, el nódulo que no se conoce como el complejo de Rankin. Y se observa algunas placas con esta. Estamos observando las calcificaciones y la calcificación. Un derrame pleural clásico, la línea de Damasceno, con compromiso parenquimal iliar, este tuberculosis iliar, diseminación hematógena. El riesgo también, una diseminación iliar implica compromiso del sistema nervioso central, el resto del organismo, como puede ser el hígado, el intestino y el sistema nervioso central. Aquí vemos las lesiones clásicas de compromiso bilateral del parénquima pulmonar. Aquí vemos una neumonía tuberculosa cavitada, con cavidad en el lóbulo superior derecho, y aquí vemos un compromiso parenquimal parailiar izquierdo. En algunos casos dudosos, con placa inclusive normal, puede utilizarse la tomografía pulmonar de tuberculosis, o sea, una tomografía espiral multicolor del tórax. En este caso, sin contraste. Con contraste puede solicitarse cuando hay sospecha de una neoplasia pulmonar, que es una clase próxima que van a tener. Este es el famoso tomógrafo, donde entra el paciente. En la mayoría de los hospitales ya tienen su tomógrafo. En nuestro hospital también tenemos un tomógrafo de alta generación, de buena generación. TBC miliar, desde el punto de vista tomográfico, múltiples imágenes nodulares de 1 a 2 milímetros de diámetro, distribución al azar, y el diagnóstico, en este caso, como el paciente era de edad y había sospecha de un cáncer acino nodoso, se hizo una biopsia a cielo abierto, y esa biopsia salió PK positivo. Parámetro epidemiológico. La epidemiología se utiliza. El parámetro epidemiológico ahorita ha tomado bastante fuerza, bastante importancia a nivel de los controles poblacionales. En este caso ya hemos visto el sintomático respiratorio, el contacto del paciente TB y las poblaciones de alto riesgo. El parámetro bacteriológico, que es el más importante para el diagnóstico, vemos el BK directo con esputo seriado, el BK directo con esputo inducido, el BK directo en contenido gástrico.
todas las personas durante las noches tragamos un poquito de secreción bronquial que sube a través del esófago y pasa a la y se deposita en el estómago. Y es por eso que al hacer el BK en contenido gástrico es prácticamente en las mañanas, antes del desayuno, se saca prácticamente secreción bronquial y ahí se hace el estudio. Y esto generalmente se hace en niños pequeños. En esos exámenes se solicita BK directo, cultivo de esputo, y si el BK de esputo es directo, mientras se espera, el cultivo que demora 30, 60 días, se puede ir realizando la broncofibroscopía, tratando de buscar al agente causal. La broncofibroscopía, se puede decir, es un adelanto tecnológico de bastante importancia en la neumología. Ustedes observan ya en los hospitales la realización de una broncofibroscopía. Nosotros hacemos broncofibroscopías y obtenemos un lavado bronquial, BK directo en lavado bronquial, BK directo en cepillado bronquial y BK directo en esputo post-broncofibroscopía. Después de la broncofibroscopía le decimos al paciente que trate de expectorar y eso muestra se recoge y se envía. O sea, 3 muestras. Según el caso clínico puede esperarse el BK de cultivo en las pruebas mencionadas. También se pide cultivo, también se pide cultivo, también se pide cultivo en la secreción bronquial. Examen de parámetros bacteriológicos. En la broncofibroscopía, para que vean importancia de la bronco, también se pide exámenes de gérmenes comunes, directo y cultivo, aspirado bronquial, exámenes de hongos directos en aspirado bronquial, se pide en aspirado bronquial y en cepillado, y Papa Nicolau en aspirado bronquial, y Papa Nicolau en cepillado bronquial cuando hay sospecha de otra cosa, que en este caso puede ser una neoplasia. Es el informe bacteriológico que lo van a ver después. BK positivo cuando se encuentra menos de un bar, oscilo-ácido alcohol resistente por campo, en un promedio sin campos. BK 2 cruces cuando se encuentra entre 1 y 10 bacilos por campo, en 50 campos. Y BK 3 cruces, más de 10 campos por campo en 20 campos. O sea, según el número, y por lógica, esos son los más bravos en el sentido transmisible. Otro método diagnóstico que vamos a mencionarlo rápidamente es el diagnóstico demostrado generalmente por el examen directo, BK en esputo directo, que generalmente de un día para otro está el resultado. Los cultivos, que demoran generalmente 30, 60 días, y técnicas biológicas modernas que han salido y que ya se están manejando. En el examen directo tenemos la coloración de Sid-Nielsen, que es la clásica, la coloración a oregamina, cuando hay puede ser dudas, se puede hacer, en nuestro hospital la hacen, y la coloración Kin-Yao, que es una coloración especial también para descontar de manera directa. Aquí están los hilos, aquí está la coloración, la baciloscopía. Esta es la clave estándar para tratar de tener el diagnóstico. Prioridad nacional para el control de la tuberculosis es la baciloscopía. No existe técnica que ofrezca la misma precisión, rapidez y accesibilidad. La técnica para el diagnóstico de tuberculosis y también para el seguimiento y control en el tratamiento. Importancia en el sector público, indica mayor capacidad de transmisión. Aquí vemos cultivos. En esos cultivos que ya hemos mencionado, en los cultivos vemos en los cultivos
discutimos, vemos este método que es el medio del low stringency, que refiero demora 30 a 60 días, el método Aconcagua, que es un poquito más cómodo, que también se hace en el ministerio, ¿ya? Generalmente estos medios 4 semanas hasta 8 semanas en la duración. Estas son las técnicas moleculares de alta sensibilidad. Tenemos pruebas rápidas que hacen Mott, Greens, que se hacían hasta hace poco, hace 2 años, y hace un año más o menos se está haciendo el Genoptine, y la más importante que estamos haciendo últimamente es el James Star. Examen que determina la sensibilidad o resistencia de los fármacos antituberculosos. Resistencia se hace para ver la resistencia de los BKs al tratamiento que se está llevando. El MONS es una prueba, una muestra positiva o negativa, demora 7 días, medios líquidos y la observación al microscópico tipo cortón. El GRINS es otra prueba en medio líquido, muestras positivas, mínimo necesitamos 2 mililitros de la muestra, tiempo de que demora 14 a 20 días. El Genostyle, tenemos muestras positivas, muestras frescas, tiempo de demora 5 horas. Esto es mucho más rápido y por eso las otras dos han dejado de utilizar y están utilizándose más esas muestras en sentido de rapidez. Y esa es la que últimamente se está utilizando más porque demora 2 horas. El X para ver la multidroga-resistencia de las drogas. El Mycobacterium forma una asociación bastante fuerte con el HIV. El CD4, que es una prueba de laboratorio, que normalmente es de 800 a 1000, cuando ese CD4 llega a mayor de 200 y menos de 800, generalmente el paciente con tuberculosis tiene cavitación, adenopatías y ganglios. El CD4 menos de 200, ya cuando el paciente está inmunológicamente bastante venido a menos, vemos que hay cavitación. La cavitación, es infrecuente y ya viene el diagnóstico clínico del paciente, del médico, tanto infectólogo, neumólogo o internista de buena experiencia. En esos casos, generalmente la placa de pulmones, un 20% sale normal. El diagnóstico tratamiento de la tuberculosis pulmonar BK negativo, como recomendación, debe ser siempre realizada por un médico neumólogo con experiencia en tuberculosis para el beneficio del paciente. Las pruebas de sensibilidad que hemos visto, las pruebas de sensibilidad, pruebas directas, las indirectas, que requieren cultivo para aislar el Mycobacterium, las pruebas de sensibilidad convencionales, los cultivos, low stringencies o de agar en placa, las pruebas de sensibilidad convencionales en medio líquido, que estas también no tenemos en el Perú, y estas que ya lo estamos mencionando, que se han utilizado con bastante frecuencia, por lo menos por 10 años, la MONS y el GRINS. Y las técnicas moleculares que analizan el ADN de las micobacterias para identificar el complejo del Mycobacterium, detectar mutaciones asociadas a la resistencia a la rifampicina, isoniazida y a otros medicamentos de segunda línea, que son las más utilizadas actualmente en los programas por el aumento de la MDR y la XDR. El parámetro inmunológico es el parámetro que se utiliza de una prueba que se llama la prueba tuberculina, también se conoce como la prueba Mantoux. Mantoux fue la doctora francesa que se puede decir, introdujo esta prueba y diseñó esta prueba, y por eso también se le conoce como prueba Mantoux. Es positiva cuando es mayor de 10, dudosa de 5 a 10, y menor de 5 es negativa. El programa del PCT, desde hace ya muchos años, cuando se llamaba PCT, y ahora sigue en forma integrada, en la cual su apoyo más grande es en el MINSA, Ministerio de Salud,
es salud, seguridad social. En la práctica privada también el apoyo cuando ellos derivan a los centros de salud, y las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, y las fuerzas policiales. Estas son las características asociadas a la tuberculosis: la desnutrición, el difícil acceso a la salud cuando gente que vive muy alejada, servicios precarios de la salud que se está evidenciando de forma muy notoria, el hacinamiento en una casa, muchas personas, familias numerosas, educación precaria y pacientes que ganan muy poco por problemas tanto individuales como colectivos. Los riesgos de la tuberculosis en el Perú tienen que ver bastante con la comorbilidad, con el HIV, con la pobreza y la discriminación social, el estigma que hay. Esta comorbilidad puede ser también con la diabetes y con las enfermedades inmunológicas. Multidrogoresistencia, que es lo que lleva cuando hay estos problemas paralelos. Este es nuestra alma mater, el escudo de San Marcos. Repito, el que les habla es el doctor Morín. Vamos a dar un reposo de 5 minutos y para comenzar la segunda parte, que es sobre tuberculosis. Aquí quedamos un ratito, pueden relajarse un poquito 5 minutos y esperamos 5 minutos para reiniciar. De las normas técnicas del Ministerio de Salud para la atención integral del paciente afectado por tuberculosis, por resolución ministerial del 8 de noviembre de 2013, con algunos pequeños cambios, pero esta es la base, en el sentido de la resolución ministerial, repito, 8 de noviembre del 2013, Ministerio de Salud, tratamiento. En el tratamiento inespecífico de la tuberculosis, en primer lugar, tenemos que indicar el reposo del paciente. El reposo del paciente, que según su compromiso puede ser de 1 mes, de 2 meses, y según el Ministerio de Trabajo, según el grado de compromiso, puede inclusive dar descanso laboral hasta 1 año. El importante también es el régimen higiénico dietético, o sea, los alimentos deben ser balanceados, y en especial proteínas, carnes, pollo, pescado, vísceras, hígado, motoquito, su leche, en especial, proteínas, y siempre balanceándose con los hidratos de carbono y sus grasas, en sentido de una dieta balanceada. Aquí influye bastante también la nutricionista, que da un apoyo bastante significativo en estos pacientes. Educación sanitaria es la educación que damos a través de charlas, a través de conferencias, a través de la televisión, y ustedes son entes multiplicadores de este control y tratamiento a través de la educación sanitaria. Y por último tenemos los sintomáticos respiratorios que utilizamos para la tos, para la fiebre. Utilizamos antitusígenos como el dextrometofano, el mucosolvan, el amboxol. Utilizamos la cetilcisteína en algunos casos, que es la fluirasa comercial o flumicil, y los antipiréticos y los antiinflamatorios, los antihistamínicos también en los casos de posibles reacciones alérgicas. Según recordamos, según la historia, están los famosos sanatorios antituberculosos que existían inclusive en Inglaterra, en Francia y aquí en Perú al inicio. Sanatorios antituberculosos que servían solamente para reposo. Reposo y alimentación era lo que se daba acá, no había medicinas. Alimentación, calcio, y el clima seco en altura
que aquí habían en Lima, perdón, en Perú, también sitios de altura, donde iba la gente especialmente a hospitalizarse en estos sanatorios. Cirugía antigua, se hacía la colapsoterapia, se producían neumotoras para hacer que el pulmón se colapse y de esta forma evitar el oxígeno a los vacilos, y la toracoplasia con plomaje que se hacía después de hacer una cirugía torácica. La primera droga que tenemos en uso, según recordamos, es la estreptomicina. La estreptomicina, descubierta en 1943 por un científico, Selman Abrams, y aquí tenemos el frasco. Este frasco tiene 5 gramos y se pone 1 gramo intramuscular día. El programa tiene como estrategia el 2, que es la estrategia recomendada internacionalmente para asegurar la curación del paciente con tuberculosis. Tratamiento acortado, directamente observado. Tratamiento acortado, directamente observado. Aquí vemos realmente la técnica de enfermería, que es la que hace que el paciente tome sus medicinas, porque algunos no quieren tomárselas, inclusive hay unos, el colmo máximo, que las venden o que las esconden debajo del colchón. Hemos visto casos en nuestro hospital. El tratamiento acortado, directamente observado, estrictamente observado, y también conocido como TAES. Tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Digamos, esto es una de las directivas que hay que observar. Repito, hay muchos pacientes que no quieren tomar las medicinas porque son bastantes al inicio, 11 tabletitas. Las estrategias del tratamiento acortado, directamente observado de DOMS, tenemos la detención del sintomático respiratorio, es una estrategia. El diagnóstico vaciloscópico es otra estrategia. Tratamiento supervisado o tratamiento supervisado son las 3 estrategias para un manejo adecuado actualmente de la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis. La evolución de los esquemas de tratamiento va desde el reposo, desde la época de Galeno, dietas. Esta enfermedad se conoce como hace, pues, según se refiere, 131 años antes de Cristo. Los sanatorios son del siglo XVIII, o dispensarios. En nuestros hospitales existía el dispensario Orbegoso. Importancia del clima, de organizaciones, la colapsoterapia, el plomaje, que habían mencionado, siglo XVIII. Y en el siglo XX tenemos el descubrimiento de los primeros medicamentos antituberculosos, cuyo el primero que hemos mencionado, la estreptomicina. Esquema de tratamientos. Los esquemas de tratamientos, la base del tratamiento es la asociación de medicamentos para evitar la resistencia, la drogoresistencia, y los tratamientos prolongados, matar diferentes poblaciones bacilares, las diferentes poblaciones bacilares. El esquema de tratamiento, las drogas atacan en forma extracelular y en forma intracelular. En las lesiones caseosas, donde está el calcio, y hay focos también duros, fibróticos, donde la multiplicación es muy escasa o latente o durmiente. Las drogas extracelulares tenemos la isoniazida, la estreptomicina, la rifampicina y la etambutol. Las intracelulares, la más importante es la piracinamida. La piracinamida es la droga intracelular más importante. Las que actúan a nivel del calcio
la rifampicina y la isoniazida. Ese se llama la dupleta básica de tratamiento. Esos, y sin multiplicación, que depende de la inmunidad o fortaleza del paciente. La isoniazida actúa inhibiendo la síntesis de los ácidos microcólicos que están en la estructura de la membrana del micobacterio. La rifampicina se fija en la subunidad B del ARN polimerasa, bloqueando la formación de las cadenas del ácido ribonucleico. La pirosinamida interfiere en el metabolismo de las enzimas, impidiendo así el crecimiento del bacilo de Koch. El etamutol actúa inhibiendo la síntesis y estabilización del ARN. Las drogas isoniazida, rifampicina, piracinamida y estricto son bactericidas, o sea, matan al bacilo. Y las otras son, el etamutol es bacteriostático. Este es el esquema que ustedes deben conocerlo por siempre. Actualmente este es el esquema. El esquema primario o 1, que es la tuberculosis sensible. Esta es la tuberculosis también sensible, pero de mayor cobertura, que también tiene más o menos unos 5 años en el manejo. Es la tuberculosis de tratamiento osteoarticular, tratamiento de la tuberculosis en pacientes con HIV positivo. Esto ya es la multidroga-resistencia. A partir de aquí, el tratamiento estandarizado, el tratamiento empírico, el tratamiento individualizado y tratamiento modificado por casos de RAFA o situaciones especiales. Estos son las drogas, los esquemas, que ustedes deben conocerlos, pero los que los manejan son realmente nosotros los neumólogos y especialmente los encargados directamente del programa. La norma técnica del 2013 persiste hasta la actualidad, 2020. La tuberculosis pulmonar, tratamiento, esquema 1. El esquema 1 actualmente es conocido como el esquema sensible. Los tratamientos de primera línea de la tuberculosis sensible, tenemos la isoniazida, la rifampicina, etamutol, piracinamida, estreptomicina. A veces vienen pacientes de la sierra y dicen, ¿usted ha tenido tuberculosis? No, no he tenido tuberculosis. ¿Toma alguna medicina? Sí. ¿Qué toma? Estoy tomando isoniazida y rifampicina. O sea, tienen tuberculosis y no saben que están recibiendo un tratamiento, inclusive de 6 meses, 8 meses o a veces hasta de 1 año. El tratamiento inespecífico de la tuberculosis. Repito nuevamente, el reposo, el régimen dietético, la educación sanitaria y los sintomáticos. Tratamiento específico. El tratamiento de la tuberculosis debe ser oportuno, rápido, una vez hecho el diagnóstico, no esperar. A veces hay cosas que se duran mucho en el tratamiento. La tuberculosis no espera. Algunos dicen que espera, no, es mentira. La tuberculosis debe ser un tratamiento rápido, un tratamiento combinado, prolongado, supervisado, y actualmente en base a nuestro gobierno es gratuito, que es una gran ayuda para el paciente con TB. Las fases del tratamiento tienen 2 fases que deben recordar, la primera fase y la segunda fase. La primera fase se conoce como desbaciliferante. En esta fase desbaciliferante, el objetivo es reducir la población bacilar inicial y la dosis es diaria. La segunda fase se conoce como fase esterilizante y es la fase de consolidación. Y actualmente es 3 veces por semana el tratamiento de la tuberculosis sensible. 3 veces por semana por 4 meses. Las drogas de primera línea, repito nuevamente, rifampicina 10 miligramos kilo peso por día, la isoniazida 5 miligramos kilo peso por día, la piracinamida 15 a 30 miligramos kilo por día, el etamutol 15 a 25 miligramos kilo día y el estrepto 15 miligramos día, dosis máxima de 1 gramo.
Esta es la tuberculosis extracelular en las cavernas. Ahí actúa de acción bactericida, la rifampicina, la isoniazida y la estreptomicina. Como bacteriostático, la etamutol. El etamutol. Dentro del macrófago están los micobacterios que son prácticamente comidos o tragados, y ahí actúa esas drogas como esterilizantes, bactericida, rifampicina, pirazamida y isoniazida. El tratamiento de la tuberculosis, repitiendo la lámina anterior, persiste hasta el año 2020. Manejo de la tuberculosis sensible. Según norma técnica de salud, se da un gran avance en el tratamiento de la tuberculosis sensible. Lo que estaba mencionando, esa tuberculosis sensible, antes llamado tuberculosis esquema 1, ahora ya no se llama esquema 1, es la tuberculosis sensible, ampliando la cobertura a un mejor tratamiento del esquema en los casos de la tuberculosis osteoarticular, el mal de Pot, la tuberculosis miliar y la tuberculosis con la dupleta HIV y TB. Aquí vemos indicaciones de paciente con TBC sin infección HIV. Sin infección HIV. Repito, dura 6 meses. O sea, el tratamiento sensible o esquema 1 de antes dura 6 meses. La primera fase es diaria, isoniazida, rifampicina, etenomida y pirazamida. Y la segunda fase es 3 veces por semana. 3 veces por semana. El tratamiento está indicado en los pacientes con frotis positivo, la tuberculosis extrapulmonar, en los casos nuevos, y no está indicado en los casos con tratamiento de riesgo para TB resistente y en la tuberculosis extrapulmonar con compromiso biliar, sistema nervioso central o articular que les estaba mencionando, que es el esquema sensible pero modificado. Tratamiento de la TBC sensible, la fase intensiva, que es la fase desbaciliferante, y la fase de mantenimiento, que es la segunda fase de consolidación. Aquí vemos los bacilos extracelulares, intracelulares, la velocidad de multiplicación. Esquema de la TBC sensible, repito. Primera fase, 50 dosis. Segunda fase, 54 dosis. Los números delante de las siglas indican los meses que durará el tratamiento por esos fármacos. 2 meses, y este es 4 meses. Su índice indica el número de veces por semana. 3 veces por semana la fase de mantenimiento. Es difícil extraer, o menos que traiga un químico para extraerla. La TBC sensible, lo repito nuevamente, está indicado en tuberculosis positivos o negativos. En la tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis nuevos o antes de recaídas, no está indicado cuando hay factores de resistencia, y en la tuberculosis extrapulmonar con compromiso miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. No, el TBR sí es fácil de extraer, eso es 1 kilo y traiga. Esquema de la TBC sensible, repito, 2 meses, 4 meses, la primera fase diaria, la segunda fase 3 veces por semana. Dosificación. Bien,
Diente de león ese que estamos, íbamos a usar, ligero. Sí, sí. Y ya hemos visto también esta dosificación. En menores de 15 años, la genocida es 10 miligramos kilo peso, la rifamicina 15 miligramos kilo peso, la piramida 35 miligramos kilo peso y el etamotor Achote, no, achote sí 20 tenemos aquí, ingeniero. Sería. miligramos kilo peso. Sí, hay achote. Ahí había un extracto. Dosificación en menores de 15 años. El esquema de la tuberculosis sensible, esa es la cantidad de medicinas que va a recibir el tratamiento completo, 474 la genocida y también es la otra droga del programa. Ya, Aquí vemos otra cosa que deben recordar, esquema sensible pero con una modificación que es la tuberculosis sensible, con compromiso miliar, con compromiso osteoarticular y con compromiso del sistema nervioso. En esta el tratamiento es un año, recordarlo para indicarle o apoyar al médico que pasa visita con ustedes, o que va a pasar visita con ustedes cuando sea interna. Fase intensiva es diaria, isocidia, rifampicina, extracto, pirazmida. Y la segunda fase dura 10 meses, diario. Ya, muña. Eso nada más, ingeniero. La tuberculosis sensible con compromiso biliar, osteoarticular y sistema nervioso central. En estos tres casos dura un año. Ya, no, claro. Se extiende la segunda fase en caso de la TBC extrapulmonar con compromiso miliar, osteoarticular y sistema nervioso central. En caso de compromiso meningio, pericárdico o formas pleurales extensas, se recomienda prednisona o equivalente a 1 miligramo kilo peso. Y la isoniazida, la dosis diaria, la primera fase, la segunda fase, la cantidad de drogas que va a recibir y el tratamiento completo en tabletas que debe asegurarse en cada paciente. Ya, un poquito de cada uno, señor ingeniero. Un poquito de cada uno. Claro. Nuevamente, el esquema, los medicamentos. El esquema de TBC en la dupleta TBC HIV positivo. Yantén nada más, ingeniero. Yantén, sí lo usábamos eso. Sí. Tratamiento de TBC y HIV positivo son 9 meses. La primera fase intensiva diaria, Ya, eso nomás. 2 meses, y la segunda fase de mantenimiento, 175 dosis. Esto es para cuando el paciente presenta la dupleta infecciosa TBC HIV. El esquema, repito, de TBC HIV dura 9 meses. La primera fase, 2 meses. La segunda fase, 3 meses. La segunda fase, la segunda fase es 9 meses. La segunda fase, la segunda fase son 7 meses diario, rifampicina y isoniazida. Repito, rifampicina y isoniazida es la dupleta básica de tratamiento. Y cuando hay reacciones adversas, este es el problema. Repito nuevamente, 9 meses de tratamiento. Las drogas, la dosis diaria, la dosis 2 veces por semana, segunda fase y el tratamiento completo. Esquema para TBC sensible, la fase de mantenimiento o de consolidación y la fase intensiva. Aquí estamos con los números. Esquema para TBC sensible con compromiso miliar, ojo, miliar, sistémico,
osteoarticular, articulaciones, codo, hombro, muñeca, tobillo, rodilla. Y con compromiso del sistema nervioso central, que es la más frecuente. En estos casos, la TBC sensible dura el tratamiento 1 año. La primera fase, 2 drogas. La fase intensiva, 2 meses. Y la fase de mantenimiento, la fase esterilizante, dura 10 meses. Este tratamiento, como vemos a continuación, el tratamiento es diario. Tratamiento. Hay algunos lineamientos en el tratamiento que dicen no usar etambutol en menores de 7 años por el riesgo de producir una neuritis óptica, generalmente retrovulvar. Hay algunos neumólogos pediatras que utilizan en menores de 7 años, o sea, a partir de los 2 o 3 años, utilizan el etambutol, pero según norma, no usar etambutol en menores de 7 años por el riesgo de producir la neuritis. Utilizar estreptomicina como medicamento alternativo al etambutol en menores de 7 años. Diagnóstico de la meningoencefalitis TBC o tuberculosis generalizada. Sí. Tratamiento. No usar etambutol en menores de 7 años por el riesgo de producir neuritis óptica. Utilizar estreptomicina como medicamento alternativo al etambutol menores de 7 años con diagnóstico de meningoencefalitis TB o tuberculosis generalizada. No usar estreptomicina en embarazadas por su eventual efecto de toxicidad sobre el feto. En mayores de 60 años, la dosis diaria de estreptomicina utilizada no deberá exceder de 0.75 gramos. El manejo de la tuberculosis resistente. En este caso, es el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente, y este esquema se llama esquema estandarizado. En el cuadrito que primero vimos, el esquema de tratamiento de la TBC resistente estandarizado. Este esquema, como están viendo aquí, se da en pacientes que han fracasado el esquema 1 y no tienen prueba de sensibilidad. Recaído. En estos pacientes, y vemos esta cantidad de drogas: candamicina, el tratamiento, la primera fase es de 6 a 8 meses y la segunda fase de 12 a 16 meses. O sea, en estos pacientes puede durar la fase de 6 meses, la primera fase a 8, y la segunda fase puede durar de 12 a 16 meses. El esquema de tratamiento de TBC resistente, también hay un esquema que se llama empírico. Empírico se llama cuando es resistente y no se tiene la prueba de sensibilidad. O sea, la TBC resistente, y se da un esquema especial sin considerar la prueba de sensibilidad, porque no se tiene todavía. Se comienza el esquema empírico sin prueba de sensibilidad. Está indicado por médicos consultores a nivel del CER, tanto regional como nacional. El esquema, otro esquema que hay es el esquema de tratamiento para TBC resistente o multidrogo resistente, que es el esquema individualizado. Este esquema individual únicamente es el mejor. Este esquema individualizado se maneja ya con la sensibilidad. Es la mejor opción en el tratamiento con la TBC resistente, dado que se basa en el resultado de la TBC a drogas de primera y segunda línea, elaborado por el médico consultor
En conclusión, debe ser resistente e indemnizada es con prueba de la prueba de sensibilidad de las drogas. El código de ingreso para que un paciente ingrese al tratamiento es caso nuevo o nunca ha recibido tratamiento o ha recibido un tratamiento menor de 30 días o menor de 25 dosis. Caso nuevo. Caso antes tratado, tratamiento por 30 días o más. En caída, el episodio debe ser declarado como tratamiento terminado. Fracaso es lo antes terminado el tratamiento y terpenos solamente son aromáticas, ¿no? Cualquiera que huela fuerte, pues. Este, allá la hierbabuena, hierba luisa, la muña, molle, o sea, la que damos esto, o sea, la que cualquiera, o sea, terpenos apestan, ¿no? O sea, muña, molle, hierba luisa, hierbabuena, puede ser toronjil, limón, incluso también, naranja. mm, no, pero ese no es una planta, pero ese es un procesado o algo así. No, pero la menta no voy a salir a cuenta porque ya mentol ya lo extraen barato todo, no, robusto. Este, por eso le digo, pues muña, molle, lo que son también el orégano, el, el árbol de también que usamos, también. mm, consiste en inyectar en el antebrazo una proteína derivada del bacilo de Koch, proteína estrictamente balanceada. solamente dígale nomás Enrojecimiento, o sea, cuando se sale positivo en esta parte del antebrazo, cuando sale positivo es cuando hace una mácula o una ronchita eh, redonda, mayor de 10 centímetros es positiva. Entre 10 y 5 es sospechoso y menor de 5 es negativo. Salvia. La quimioterapia, ¿a quiénes se le da tratamiento con quimioterapia? Eso ya es opción del médico de encargar el programa. Yo he sido antes encargado del programa, actualmente ya no. Actualmente hay un médico en el hospital que es el doctor Félix Llanos, un médico de bastante ex residente nuestro y ahorita es de bastante nivel académico bastante alto y está catalogado como uno de los mejores, igual que el doctor Renato Casanova, que es docente también de San Marcos. Menores de 15 años sin tratamiento, se da quimioprofilaxis. Infectados por HIV sin tratamiento, se les da quimioprofilaxis. La última es la salvia. Tratamiento quirúrgico, hospital Bravo Chico, en el hospital 2 de Mayo también hacemos los cirujanos de tórax, lobectomía, sacan todo un lóbulo, seplenectomía, sacan un segmento, neumonectomía, sacan todo un pulmón,
y toda compañía, toda la economía con drenaje cerrado. Neumotoras, empiema, pioneumotoras. Yantén nomás ingeniero, ya, o sea, eso nomás creo que entiendo. La tuberculosis multidrogo resistente es la que es resistente a dos drogas, la isoniazida y rifampicina. Si fuera solo resistente a la isoniazida o rifampicina asociada a otras drogas, se denomina poliresistente, cuando es solamente una droga. La enfermedad tuberculosa, causada por una cepa de Mycobacterium resistente a la isoniazida, resistente a la rifampicina, al etamotol, a la piresoimida de estricto, más a una droga inyectable de segunda línea, Sí, sí. y también a una fluoroquinolona, se considera una tuberculosis extremadamente resistente, de las bravas, de las peligrosas. En el Hospital 2 de Mayo hemos tenido estudiantes de Medicina de San Marcos, también de odontología, enfermería, con MDR. O sea, la recomendación para ustedes es una buena alimentación. Yo me imagino que ahorita en el comedor de San Fernando deben estar dando una buena alimentación. Antes daban muy buena alimentación. Yo me imagino que continúan y pueden reforzarlo con algo más, los que van al comedor de Cangallo. Repito, tuberculosis XDR, cuando es resistente a la rifampicina, a la isoniazida, a una de estas drogas, cuando es resistente a todas estas drogas, más una inyectable, que puede ser la estreptomicina o la canamicina, y una fluoroquinona que puede ser levofloxacino, moxifloxacino, que vamos a ver a continuación. Estas son las drogas, el diseño de los esquemas que tiene que jugar el médico para tratar de hacer un esquema en el paciente XDR. La primera línea, rifampicina, isoniazida, pirazimida, etamotol, las drogas parenterales, o sea, ampollas, estreptomicina, canamicina, capromicina, amicacina, las quinolonas, tenemos este grupo, la ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y oxafloxacino. Bacteriológicos, tenemos la bacteriostáticos, tenemos el PAS, la cicloserina, la enchentramida. Ahorita no están considerados estos grupos. En bacteriostáticos tenemos el PAS, ácido paramino salicílico, la dietlamida, la protonamida. Otras drogas que también se utilizan, tenemos la asociación de la amoxicilina más ácido clavulánico, se utiliza también para los esquemas especiales, la claritromicina, la rifampicina, y como drogas nuevas que se manejan en los esquemas XDR, extremadamente resistentes, y lo estamos utilizando en nuestro hospital bajo un tratamiento de mayor supervisión, que generalmente duran 2 años. Tenemos el imipenem, el meropenem, el imesomi, la tioridacina. Esas drogas son caras y de una supervisión en tratamiento. Generalmente cuando reciben estas drogas, el tratamiento debe ser supervisado para asegurar que las tolere. Diseño de las drogas, cantidad de drogas, hay que conocerlas. Isoniazida, rifampicina, pirimida, etamotol, estreptomicina, la más conocida, canamicina, amicacina, capreomicina, el PAS, la trinamida, la asociación amoxicilina más ácido clavulánico, la ciprofloxacino, la claritromicina,
segunda línea, el meropenem, el imipenem, el linezolid, la tioridazina. El tratamiento de los fármacos, el retratamiento puede ser empírico, estandarizado o individualizado en los retratamientos. Los tratamientos deben conocer al menos en un núcleo básico, que es la rifamicina isoniazida. El esquema estandarizado está constituido por el esquema de amikacina o kanamicina, la levofloxacina, la etamotola, la putresmida, la cicloserina y la etianamida. Hay que ver bien. La tuberculosis XDR es una emergencia sanitaria. Esto debe verse bastante, ustedes, bastante medidas de prevención cuando tienen un paciente XDR. Hemos tenido pacientes, mujeres de 35 años, quinta gestación, la última gestación, 40 semanas, llega al hospital para atención de parto y revisan rápidamente sus antecedentes y era una paciente de XDR, BK positivo 3 cruces. Imagínense, todo el servicio obstétrico alborotado y tratando de guardar las medidas profilácticas rápidas en esa paciente que está a punto de dar a luz, parto normal o cesárea. Aquí tenemos una paciente de nuestro servicio. Esta pacientita tiene 26 años, 2 hijos, una hijita de 12 años, o sea que a los 14 años ya tenía su niño, con una tuberculosis XDR y recibiendo tratamiento endovenoso con las drogas especiales últimas. Aquí vemos el paciente tísico, tuberculosis, que tose y en los bacilos, ahí tienen la mamá, el hijo, asustados. Cada año un paciente con TBC-MDR sin tratamiento o tratamiento inadecuado contagia entre 10 a 15 personas. Ahí tenemos donde están los pacientes MDR en el 2 de mayo, y esos pacientes solamente tenían el derecho a una buena muerte, o sea, no había un tratamiento adecuado. Ahora ya hay, neumología del Hospital 2 de Mayo está moderno ahora, ellos tienen cuarto individualizado, baño individualizado y tienen su televisor, un cambio prácticamente de un 90% a favor del paciente. Tuberculosis resistente, se cura. La tuberculosis esa es la tuberculosis resistente. Los bacilos parece que evolucionan más que nosotros, agarran su resistencia. El tratamiento más largo, este más corto, se contagia a través del aire, al toser, estornudar, cantar. La tuberculosis no se contagia por la alimentación, no se contagia por la mano, no se contagia por la ropa, es vía aérea. Los síntomas que hemos visto: tos, diaforesis, fiebre, pérdida de peso, astenia o cansancio. Aquí tenemos el bacilo, que es fuerte haciendo sus ejercicios, y se contagian de otra persona de TBC resistente. Una persona de TBC resistente que vive en una casa generalmente contagia a algún familiar, y generalmente se ve porque no cumplió un tratamiento inadecuado en la primera vez o no hubo una supervisión adecuada. Las drogas que reciben tratamiento microscópico, control en el programa mensual. El tratamiento de las molestias que tienen, pueden haber efectos colaterales, náuseas, gastritis, dolor en sitio de inyección, etcétera, pero debe ser supervisado y seguir el tratamiento adecuado. Aquí vemos que si no hay una buena curación,
y el paciente puede morir y descanse en paz. La alimentación adecuada, evitar el contagio, no puede haber relaciones sexuales durante el tratamiento. Cuando ya acaba, el médico estará encargado de avisar a la pareja, proteger a la salud y haciendo trabajo en equipo, organizaciones comunitarias, equipos de salud, grupos de pacientes, se puede derrotar al paciente con TBC drogo resistente. Acciones prioritarias, vacunación, diagnóstico precoz, control de contactos, quimioprofilaxis, promoción de la salud. Estas son las drogas de una emergencia sanitaria, que es costoso, más caro. Aquí les dejo esta lámina. El control institucional, administrativo, ambiental y de protección respiratoria, con las famosas protectores respiratorias en máscara. Primera etapa, segunda etapa, esto revisarlo bien. Las principales medidas administrativas también para que lean y lo conozcan, que son súper importantes. Medidas de control ambiental, los objetivos. El protector respiratorio, saberlo usar, que ahorita es prácticamente un estilo de vida mundial. Vamos a ver rápidamente un caso clínico. Paciente varón de 32 años, natural de Huancayo, pero que reside en el distrito de La Victoria desde hace 5 años, en el Cerro Sancoso. Ocupación, estibador. Desde hace 2 meses presenta tos inicialmente no productiva, que luego se acompaña con expectación amarilla, con rasgos de sangre, baja de peso y sudoración nocturna. Acude a consulta médica particular donde le recetan apoyos y jarabes sin notar mejoría. Hace 3 días presenta tos con sangrado de aproximadamente medio vaso, por lo que acude a emergencia, en donde deciden hospitalizarlo. Antecedentes: vive en un cuarto alquilado, en donde comparte dicho ambiente con 2 personas más. Refiere que una de las personas que está con él tiene TBC pulmonar o tuvo tuberculosis pulmonar hace 2 años y que se curó al recibir tratamiento en los centros de salud. Refiere consumo de alcohol todos los fines de semana, niega consumo de drogas, acude habitualmente a casas de prostitutas en la zona, teniendo relaciones mayormente sin protección, niega alergias. Caso clínico, examen clínico, evidencia un paciente varón, colaborador, con palidez leve de piel y mucosas, funciones vitales estables, afebril, peso 50 kilos, talla 1,60, tórax y pulmones, murmullo vestibular pasa, levemente disminuido en el tercio inferior del hemisferio derecho, con escasos crepitantes, subcrepitantes en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Resto del examen no contributorio. Se tomó tomografía y esta es la imagen de la tomografía, donde se encuentran lesiones cavitadas. Es una cosa bastante evidente. Están las lesiones cavitarias difusas, en la nueva toma, otro. Caso clínico: en el examen de laboratorio, hemoglobina de 10, leucocitos de 4.000, transaminasas un poquito altas, de 70 y 56, normal son menos de 40, fosfatasas alcalinas, glucosa en el límite 110, urea, creatinina, prácticamente todo normal, abajo de la hemoglobina baja, y los BK2.2 muestran negativos, el ISA-HIV negativo. Caso clínico: se le programó para broncofibroscopía, la endoscopía respiratoria evidenció mucosa pálida de manera difusa en ambos segmentos pulmonares, signos de sangrado activo en el lóbulo superior izquierdo, segmento 6, se hace un lavado, BK en esputo directo, cepillado y post, o sea, los 3 exámenes positivos, una cruz, el cultivo en proceso. En la broncofibroscopía, los 2 cultivos en BK fueron negativos. El PAP en aspirado y cepillado bronquial negativo para células neoplásicas y negativo para hongos. Tuberculosis pulmonar cavitada, diagnóstico: tuberculosis pulmonar cavitada, fotil positivo, hemoptisis moderada. Es un caso clínico rápido que hemos mencionado para que lo lean con calma, y es importante, que se presenta casi frecuentemente. El Día Mundial de la Salud es el 24 de marzo. Mi promoción:
es de San Marcos. Este año cumplimos boda de Rubí, cumplimos 40 años como médicos. Yo me recibí en el año 1980 y hoy estamos 220 en nuestra promoción, donde está el doctor Elmer Huertas. Ese es el equipo del 2 de mayo, la siguiente enfermera, un colega del hospital, el doctor Morín está acá. Acá un equipo de fulbito, es bueno practicar el deporte. Aquí está el doctor Morín, cuando era flaco, ahorita ya ha aumentado de peso. Está el doctor Peña, el doctor Saavedra, el doctor que les va a dar clases de neurología, Castañeda, el doctor Valdés de nefrología y la enfermera jefa del programa. Juntos venceremos a la tuberculosis. El fulbito, el fútbol, estamos en es bueno para San Marcos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y este es el Hospital 2 de Mayo. Aquí se encuentra la tumba de Carrión, el mausoleo de Carrión. Esta es la rotonda del 2 de mayo, octubre de 2020. Muchas gracias por la atención y esperamos algunas preguntas. Vamos a ver el micrófono, algún estudiante que desee hacer alguna pregunta. Tenemos 5 minutos. Cámara. Vamos a ver la cámara. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? De todas maneras, la tuberculosis es un problema bastante serio. Aquí vemos a un paciente tuberculoso se le pide aislamiento estricto. Todo paciente con BK positivo debe estar aislado porque constituye una fuente transmisible, y más aquel que está drogo resistente. Nuestro servicio Santa Rosa 3 tiene actualmente 12 camas para pacientes aislados, generalmente MDR, pero en el caso de la pandemia de COVID-29, prácticamente estos pacientes han sido enviados a su casa y están manejados por médicos y enfermeras en casa, porque todo el servicio en la época inicial se llenó de pacientes con COVID y prácticamente saturó las salas de medicina interna, que son 6, e inclusive algunas salas de cirugía. Prácticamente el 80% de los pacientes hospitalizados era de COVID y emergencia, y la cancha de Pulvito se hizo algo especial y había como 40 camas en la cancha de Pulvito con toldos especiales para el manejo de esta pandemia. O sea, explotó el hospital 2 de mayo con COVID y ahorita está disminuyendo un poco, pero todavía hay pacientes con COVID. Es la respuesta para Giuseppe Condori. ¿Alguna otra pregunta? A ver, el delegado, Piero. Doctor, hay una pregunta en el chat. La pregunta está en el chat, ya. Sí, hay una pregunta en el chat. Arquímedes, Yarlequí, es un estudiante piurano. ¿Cómo sería el tratamiento en pacientes con falla renal? Considerar el potencial de toxicidad de algunos medicamentos. Sí, hay casos especiales de insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal moderada o terminal, que deben ser manejados aisladamente, y hemos tenido casos inclusive de pacientes que se dializan 3 veces por semana, donde el manejo ya debe ser especial, y más por la toxicidad de la estreptomicina, la kanamicina, la amikacina, que son potencialmente hacen nefropatía. Son casos bastante especiales y deben ser manejados en forma especial. Lo importante es que ustedes conozcan el esquema 1,
y conozca las drogas que se manejan. Y los casos especiales deben ser manejados como casos especiales. Hemos tenido pacientes de 17 años con reacciones adversas severas que posiblemente en algún conversatorio eh, conversaríamos también sobre reacciones adversas medicamentosas. En base, siempre debe tenerse al paciente con exámenes de control de transaminasas, creatinina, su hemograma, para ver, para monitorizar el tratamiento a Arquímedes Yarlequé Zabaleta. ¿Alguna otra pregunta? En conclusión, poco a poco deben aprender bastante. El objetivo de ustedes es hacer un diagnóstico adecuado y manejar el esquema 1 y el esquema 1 modificado en pacientes con HIV, en pacientes con tuberculosis osteoarticular, estos casos especiales que ya están decididos. Yo quería mencionar que ahorita tenemos un médico residente muy bueno, excelente, que fue alumno de nosotros hace más o menos 5 o 6 años, y ahorita es un R3 ya de neumología, excelente se le puede catalogar a este joven. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, tienen que ustedes estar con esta nueva modalidad, porque es una nueva modalidad, antes y después del COVID. Las clases virtuales son, se puede decir, un reto grande, tanto para nuestra facultad como para ustedes, los estudiantes, y poco a poco hay que irnos introduciendo a esta modalidad virtual de estas plataformas, y ustedes también poco a poco irse compenetrando, porque ustedes son el futuro médico del Perú, y las clases que van a recibir neumológicas son unas clases de asma bronquial, de cáncer, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de PIP, que son súper importantes, y lo importante ahora es sumar, apoyar y sacar adelante. Nos hemos atrasado bastante, pero esta pandemia ha sido, se puede decir, nefasta, y ustedes colaborando con las autoridades en el sentido de los coordinadores principales de la facultad, tienen que apoyar y sacar adelante y ver cómo se complementan las cosas, que ustedes avancen y aprendan eso que ya tienen ustedes un poco de base de semiología. Si no hay preguntas, damos por terminada la clase y deseando que todo salga bien, coordinar bien, en este caso, Piero Castillo, que es el representante de ustedes, el representante de nosotros es el doctor Henry Figueroa, conversar para que poco a poco vaya saliendo la cosa mejor. Estas clases virtuales, ustedes tienen más facilidad en el sentido de la tecnología, pero nosotros tenemos que ponernos a la altura y también apoyar con este nuevo sistema educativo que son las clases virtuales a través de las plataformas, tanto Moodle como Google. Muchas gracias, esperando que todo continúe sumando y tengan ustedes un buen aprendizaje. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Ya, chicos, en el caso, como se han dado cuenta, no están las diapositivas en el aula virtual. El doctor sí tiende a responder rápido, así que ahorita mismo le voy a escribir y que lo suba, o en todo caso que se comunique con el doctor Figueroa. Hay algunos alumnos que han estado en el temprano y han estado saliendo, creo que es por falla de internet, creo que es Claudio. Pero hay unos que han entrado al último, se me he dado cuenta. Entonces, traten de cuidar eso, chicos, porque
No sé cómo será después y en todo caso hay algunos que tienen justificación porque están trabajando, por eso no hay ningún problema. Pero no sé cómo lo tomará después el encargado